más o menos darle una guía de lo que va a ser el conversatorio, conferencia magistral de hoy y los puntos que vamos a tratar. Lo primero que yo quiero hablar es que felicito, ¿verdad?, el título de la conferencia, la resiliencia en el sector construcción. Cuando me adentré al título, me llamó mucho la atención, porque en algún momento me pregunté si querían que hablara de la resiliencia del sector, pero no, a medida que intercambiaba mensajes con el señor Morillo, me doy cuenta que él estaba muy claro. Él quería que se hablara de la resiliencia en el sector. Y usted dirá, ¿y cuál es la diferencia entre la resiliencia del sector a la resiliencia en el sector? Parece igual, ¿verdad que no? Para mí no es lo mismo. Y yo creo que el señor Morillo está claro que cuando hablamos de la resiliencia en el sector, nos enfocaremos de los actores que participamos dentro del sector construcción, en el sector, o sea, dentro del sector. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? Y él me manifestaba eso, que quisiera escuchar nuestra experiencia en medio del sector construcción, en estos tiempos retadores. Pero yo quise sumarle el otro tema. Quiero hablar también como sector construcción y su resiliencia. O sea, ahí estamos hablando del sector, cómo se ha comportado el sector en medio de estos retos. Yo creo que queda claro y se establece la diferencia entre una cosa y la otra. Por ende, esos son mis dos grandes encabezados en el sector y del sector, resiliencia. Pero siempre que participo de este tipo de eventos, me gusta contextualizarme, mirar al pasado, ver ejemplos de resiliencia que hayan marcado la humanidad. Y para ello, para sintetizar esta introducción y esta contextualización histórica, quiero apoyarme de frases célebres y luego ustedes me dirán quiénes son los personajes que son ejemplos mundiales de resiliencia. Y como bien decía nuestro maestro de ceremonia, padre de una distinguida, no empleada, colaboradora, gerente de recursos humanos de nuestra empresa, el AINE, que nos acompaña, ese término viene de la psicología. Pero yo quise buscar sinónimos y realmente hay que dejarlo también para su uso universal, porque el término es insustituible. O sea, yo no encontré un paralelo. Por ejemplo, usted pudiera decir, resiliencia es fortaleza. Y yo le diría, no, incluye fortaleza, pero no es fortaleza. Porque de hecho, cuando una persona es muy fuerte, entonces le resta flexibilidad. Cuando usted ve a una persona que tiene muy musculosa, tiene mucha fuerza, entonces no es muy veloz. Pero la resiliencia incluye velocidad. O sea, que el muy fuerte, el término fortaleza, no es un sinónimo al 100% confiable para definir el término. Usted dirá durabilidad. Esos son sinónimos, cuando usted escribe sinónimo de esa palabra. Tampoco. La durabilidad lo que quiere decir que se conserva en el tiempo, se conserva. Y usted verá por qué yo creo que incluye eso, permanencia, durabilidad, pero no, todavía no complementa la singularidad de este término. Entereza pudiera ser otro sinónimo, y creo que también lo incluye, pero no lo abarca. Perseverancia. Y usted dirá, pero ¿por qué el término resiliencia abarca todos estos términos
pero no se define de manera particular con uno de ellos. O sea, ninguno de ellos puede abarcar el concepto que ese nombre de la psicología puede abarcar. Bueno, la resiliencia, y le voy a leer varias definiciones, se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos o adversos y adaptarse al mismo tiempo a obtener resultados positivos. Oigan esto. No es solamente que yo permanezco o que persevero, no. Aquí dice que yo en medio del conflicto, en medio de una situación adversa, no solamente me mantengo de pie, sino que me potencializo y obtengo resultados positivos. ¿Se dan cuenta? Voy a leer otro término. Y se adapta. No solamente se adapta, no solamente se queda, sino que supera la situación y le saca provecho. Otra definición es la capacidad que tienen las personas para recuperarse de situaciones complicadas y seguir avanzando hacia el futuro. Estas personas se aprovechan de las dificultades, oigan el término, se aprovecha de las dificultades, o sea, le saca partido a las dificultades, a los traumas, a los traumas difíciles que viven, y oigan qué palabra más interesante, y positivizan la adversidad. Me encantó eso. Positivizan la adversidad. Quiere decir que lo que para otro parece un desastre, un caos, para una persona resiliente representa una oportunidad. Porque positivizan la adversidad. Y eso me parece maravilloso. Por eso dije que el término hay que dejarlo ya para el uso común, aunque es de uso de la psicología. Y ya es de uso universal. Entonces le voy a leer algunas frases y luego vamos a descubrir los personajes que son ejemplos de este tipo de conducta en la historia de la humanidad. Cuando hay una tormenta, los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto. Oigan qué interesante. Este personaje de la historia logró la independencia de la India con un método que era resistencia con la no violencia. De seguro ya conocen el personaje. Mahatma Gandhi. Interesante, yo creo que no hay mejor símbolo de resiliencia que este personaje. Continuamos con otra frase. No me juzgues por mis éxitos. Júzgame por las veces que me caí y volví a levantarme. Qué interesante, no me juzgues por mis éxitos, sino por las veces que me caí y volví a levantarme. Otra frase resiliente. ¿Quién escribió esto? Este fue un hombre que fue perseguido, fue metido en un calabozo por 27 años en Sudáfrica, y ahí más van a saber. Logró salir de la cárcel 27 años después, fue el primer presidente negro de Sudáfrica, Nelson Mandela. Y me llaman mucho las frases, y por eso quise traerlo aquí, porque cuando tuve la frase y la persona, la frase hace honor a quien la motivó. Porque a veces yo puedo decir algo, pero mi vida está totalmente desconectada de lo que digo. Pero este tipo de persona vivió lo que dice. Continuamos. La inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Y otra frase del mismo personaje. Aunque la vida pueda parecer mala, siempre hay algo que puedas hacer para tener éxito. Señores, eso da en el punto de la resiliencia. Donde hay vida, hay esperanza. ¿Quién ustedes creen que escribió eso? Stephen Hawking. ¿Saben quién es Stephen Hawking? Famoso físico y teórico británico,
estudioso del universo, pero tenía una particularidad, sufría de esclerosis, una enfermedad que le paralizó todo el cuerpo, incluso no podía comunicarse, todos lo saben, era prácticamente un vegetal, y se comunicaba a través de un aparato tecnológico que transcribía lo que él pensaba. Uno de los estudiosos de la física, este hombre logró convertirse en una de las voces científicas más célebres e importantes y reconocidas del mundo entero, incluso estando confinado en una silla de ruedas y teniendo que hablar mediante un aparato electrónico. Y ustedes dirán, ¿fue después de viejo que le pasó a Stephen Hawking eso? No, en su adolescencia. Y logró transformar el mundo desde una silla de ruedas sin capacidad de comunicarse, incluso a través de un aparato electrónico. Ahí tenemos un contexto histórico de hombres que son símbolos de resiliencia en la humanidad. Ahora, yo estoy dentro de una edificación, dentro de una institución que en sí misma, y la quise dejar, es un símbolo de la resiliencia. La Universidad Autónoma de Santo Domingo es la primera universidad del Nuevo Mundo. Ella fue fundada el 28 de octubre de 1538 mediante un decreto, una bula papal de Pablo II. Esta universidad tiene 484 años de fundación. O sea que, qué gran privilegio estar aquí compartiendo con ustedes dentro de una casa de estudio que hace honor al tema que estamos tratando en este momento. Y qué bueno que tenemos personas como el director y su equipo que le acompaña en dirigir esta universidad, que deben sentirse orgullosos por ser parte de la historia de este centro que ha sido perseverante, ha tenido situaciones difíciles. Todos recuerdan años de persecución quizá en el pasado, y la universidad continúa y esperamos que continúe por muchos años. Así que como institución valoro sobremanera la universidad. Ahora bien, ahora vámonos a los dos grandes encabezados. La resiliencia en el sector de la construcción y la resiliencia del sector. Yo quiero comenzar por la resiliencia del sector, para luego entonces compartirle mi ejemplo particular dentro de ese sector. Fíjense, la Oficina Nacional de Estadística, y quiero volver atrás, todo el mundo ve las adversidades que está pasando el sector construcción y las relaciona con el COVID-19, que a partir del COVID, si bien es cierto, hubo un boom en las ventas inmobiliarias. Bueno, aquí me acompañan personas que son vendedores inmobiliarios y saben que, paradójicamente, cuando inició la pandemia, todos nos fuimos a la casa preparándonos para lo peor. Y resulta que no se sabe qué sucedió, qué la gente estaba pensando, qué vacío existencial tenía la gente antes de la pandemia, que la pandemia le hizo reflexionar, que entonces todos los constructores inmobiliarios que nos fuimos a la casa al confinamiento, los clientes comenzaron a llamar, mira, yo quiero comprar un apartamento, yo quiero esto. Entonces, el sector tuvo que ser creativo y comenzar a través de medios tecnológicos a atender a los clientes a distancia. La persona comenzó a separar desde la casa y eso se fue incrementando de tal manera que pocas veces en la historia de la República Dominicana ha habido un año donde se haya vendido tanto que en el año, en medio de la pandemia. Una cosa inusual. En medio del confinamiento, las personas valoraron lo importante que era tener un hogar propio.
sintieron vulnerabilidad y dijeron, mira, quizá yo he estado gastando mi dinero en lo que no aprovecha. Este confinamiento me enseña que yo tengo que tener mi casa. El asunto es que el sector inmobiliario se desbordó. Tuvimos que salir del confinamiento y comenzar a atender clientes y se generaban ventas de una manera, ¿verdad? Diría yo, desproporcionada si la comparamos con antecedentes. ¿Y a qué se debió eso? Todos lo sabemos. El gobierno de Estados Unidos comenzó a darle incentivo a las personas. Esos incentivos los mandaban en remesas y viendo la necesidad que la pandemia le presentó, entonces lo invertían en vivienda, en separar una vivienda. Eso fue un momento donde todos los constructores nos sorprendimos porque dijimos, ¿cómo puede ser? O sea, lo que para los abogados era una tragedia porque le cerraron todas las puertas a los tribunales, tenían que trabajar virtual. Para los que estaban en el mundo inmobiliario estábamos viviendo un momento de oro. Y la gente relaciona el COVID con algo negativo para el sector de construcción, y sí lo tiene, pero yo creo que representa una oportunidad, porque primero vino una avalancha de compras, como le hablo. Luego hemos tenido que manejar los asuntos de inflacionarios, porque entonces ahora los bancos centrales y los gobiernos están recogiendo los dineros que dieron en ese momento para mantener a flote la economía, y esa demanda entonces se ha convertido en nuestro principal enemigo, porque entonces se incrementaron las construcciones y la cadena de suministro se cayó por el asunto del problema de los contenedores en China. La cadena de suministro mundial colapsó. Entonces ahora no teníamos los insumos para construir, y si lo teníamos a muy alto precio. Entonces ahora le voy a hablar del sector. El sector, en la construcción existe un índice que se llama Índice de Construcción de Viviendas, que lo genera la Oficina Nacional de Estadística desde el año 2009, octubre de 2009. Y hoy ustedes van a descubrir qué tanto se han incrementado los precios de manera objetiva, porque a veces ustedes escuchan los precios han subido tanto. Yo les voy a decir de manera objetiva el movimiento de los precios pre-pandemia y pandemia, porque no podríamos decir post-pandemia porque todavía tenemos el COVID. Antes de la pandemia, ¿cómo estaban los precios? Miren aquí, el índice en el 2009 se inició la medición en un índice de 100, o sea, ahí comenzó en cero. A medida que ese índice suba, así es la inflación en el sector construcción. Aquí estamos hablando materiales, mano de obra y todo lo que incide en la construcción de una vivienda. Eso se mide y lo mide la Oficina Nacional de Estadística conjuntamente con APROCOVI y el Banco Central. Entonces le voy a decir, ese índice comenzó en 100 en el 2009. Ya en octubre del 2010 el índice estaba en 108.64, como es lógico, un aumento de 8.64. En el 2011, en octubre, no lo voy a mencionar nuevamente, ya estaba en 120, para un aumento con relación al año anterior de 10.09. El 2012 estaba en 121, y voy a seguir. En el 2013 estaba en 124. En el 2014 en 132.87. En el 2015 se colocó en 130.33. Ahí bajó. Y llamo la atención, ahí fue menos 1.09, o sea, negativo, o sea, una deflación, si se puede decir, o sea, no hubo inflación, sino que fue negativa. En octubre del 2016 se colocó en 134.94, fue muy mínimo, 0.53. 2017, 141.44. 2018, 155.56. 2019, octubre, ya ahí no hay COVID, de ahí para atrás no hay COVID. El COVID comenzó más o menos en esa fecha en China. Aquí llegó en febrero o marzo del 2020. Aquí el índice de construcción de vivienda ya está en 160.89. ¿Qué quiere decir eso? En ese año fue de un aumento de 3.15% en un año.
Si tomamos los 10 años, desde 2009 hasta el 2019, acumulado en 10 años, el sector construcción manejó aumento, que yo encuentro que son muchos, de 60.47% de aumento. Quiere decir que una vivienda que podría costar 1 millón, en 10 años aumentó a 1.600.000. Un 60.47% en 10 años. Eso lleva a un promedio ponderado anual de 6% en esos 10 años. Ese fue el aumento promedio. Si a alguien le gusta el sector construcción, lo que quiere decir esto es que cuando estamos en tiempos normales, como quiera tenemos una inflación de un 6% anual, promedio. Puede ser que eso sea más o menos, pero es un 6% anual para los que quieran planificar viviendas. Ahora, ¿qué pasó después de la pandemia? Y aquí le voy a decir, pocos conocen este dato y lo quiero compartir con ustedes. Estoy hablando del sector. Después del COVID, octubre de 2020, el índice se coloca en 178.41, 11.18 de una vez en el primer año. 2021, 202.01, para un aumento de 13.22. 2022, estamos en el mes de agosto, pero el índice lo tenemos hasta junio, o sea, 9 meses. En 9 meses, no llegando a octubre, tenemos el índice en 226.70. En pocas palabras, desde el inicio de la pandemia hasta ahora, el sector construcción para la construcción de vivienda ha aumentado 40.09. Y eso es importante para los constructores, para que le hablen a sus clientes. Porque todavía hay clientes que dicen, ¿por qué me aumentaron? ¿Y por qué la constructora me aumentó mi apartamento? Y me están cobrando más de lo que yo contraté. Mi pregunta es, y aquí vamos a hablar ahora en el sector. Después que ven el sector de la construcción como está, ahora vamos a ver lo que estamos dentro del sector, lo que estamos viviendo. Hemos recibido aumento de 40.09 en 2 años y 9 meses. Para un promedio anual de 14.87. O sea, en la pandemia el sector construcción se está incrementando en casi un 15% todos los años. 15%. Contrario al 6%, que yo me lo encuentro alto, pero ese era el que se manejaba. Entonces, cuando ustedes escuchen por ahí que una constructora ajustó precio, yo sé que tenemos que estar del lado del consumidor y todo por el estilo, pero mi pregunta es, ¿quién está pensando en las constructoras? ¿Quién está pensando en las inmobiliarias? Nosotros no fabricamos de la nada los apartamentos o la vivienda. Nosotros somos intermediarios entre materia prima, mano de obra, terrenos, y lo transformamos en una vivienda digna. Nosotros somos intermediarios para la transformación de la materia prima y los terrenos y la mano de obra. Por ende, en medio de esa labor, ¿qué busca un constructor o una inmobiliaria? Ganar, no perder. Nosotros buscamos ganar por realizar esa labor. El obrero es digno de su salario. Entonces, ¿cómo si un cliente apartó una vivienda puede pensar que el constructor es que debe asumir el peso de los aumentos de los materiales, de la mano de obra, cuando esos son asuntos que nos conciernen a todos? ¿El COVID-19 es responsabilidad de los constructores o de las inmobiliarias? ¿Hubiésemos nosotros deseado que las construcciones aumentaran un 40.09 durante 2 años y 6 meses? No. Y aquí viene el punto, y es lógico. ¿Cuáles empresas constructoras o inmobiliarias van a permanecer en pie en medio de esta situación adversa que les representa la inflación? Yo creo que la respuesta está. La que tomen la decisión valiente de reajustar sus precios y transferir el precio al cliente.
Y el cliente que no logre, que no quiera aceptar el aumento, simplemente debe proceder a devolverle el dinero y revender la unidad. Quien no tome esa decisión, es imposible que pueda asumir ese precio. ¿Por qué? Usted dirá, un constructor se gana 40% en la construcción de una vivienda. Imposible. Todo el mundo sabe que un constructor maneja márgenes de 10 a un 15% de utilidad. ¿Cómo entonces él va a asumir el 40%? De hecho, me gustó mucho la intervención de un periodista que lo llamó a alguien, del sector, creo que de Santo Domingo, y le manifestaba, mire, yo compré un apartamento y de la constructora me están llamando que me van a ajustar el precio. ¿Qué usted me recomienda en eso? Porque yo no estoy conforme. Y el periodista, muy inteligentemente, de los pocos que está pensando en el sector, porque ¿a quién le conviene que las constructoras quiebren? Son los que hacen las viviendas y los que promueven el desarrollo en el país. El periodista dijo, pero mira, si te están llamando para ajustarte los precios, yo creo que lo que tú tienes es que ir a la constructora a escuchar sus argumentos y ponerte de acuerdo con ellos, porque hay una realidad, ha habido aumento en los materiales de construcción. Pero le agregó esta parte, le dice, yo me preocuparía si no te llaman. Oigan qué parte, que nadie la ve. Donde yo estaría preocupado es que yo haya comprado un apartamento en una empresa constructora y no me estén llamando para ajustarme los precios, porque yo me haría simplemente la pregunta, ¿y cómo van a hacer y van a construir la vivienda que yo aparté? Y es verdad, señores, a veces nosotros quisiéramos pensarlo mejor, pero yo sentiría más preocupación que yo haya separado un apartamento y nunca me hayan llamado para decirme que hay que ajustar el precio. Entonces, en nuestro caso, Constructora Vistasol, gracias a Dios, hemos renegociado con los clientes lo han entendido de manera muy amigable, no hemos tenido ningún tipo. Tuvimos un cliente que fue a Proconsumidor y en Proconsumidor incluso ellos lo hicieron entrar en razón y listo. Y logramos ajustar 1.300 contratos de manera amigable con los clientes, sin ninguna incidencia. Aquel cliente que se sintió que no tiene la capacidad ya, porque eso pasa, al aumentar los precios, quizás tú tenías planificado pagar 25,000 pesos mensuales y es posible que ahora, cuando tomes el préstamo, vaya a pagar 30,000. Ninguna constructora te debe obligar a asumir esos aumentos. Ahora, debe tener la disponibilidad para reembolsarte los recursos de esa separación. Entonces, otra cosa que ha afectado el sector, ya le hablé de la inflación, es la burocracia institucional. Con el COVID, todos saben que la gente fue enviada a su casa para trabajar a distancias. Para aprobar un proyecto de construcción se necesitan que 32 instituciones den la aprobación. Imagínense, 32 instituciones, Ministerio de Vivienda, Obras Públicas, Medio Ambiente, las EDES, Corazán, 32 instituciones o dependencias. Imagínense nosotros que tenemos fideicomisos inmobiliarios, es aún más burocrático porque también la fiduciaria es otra institución. Todo el mundo se fue para la casa. El Ministerio de Obras Públicas en la casa, el Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente, todas las instituciones. Entonces, un permiso que usted obtenía en 2 meses, 60 días, ahora era imposible. Porque en un trámite en impuestos internos, y los abogados, si hay abogado aquí, que duraba 3 días, de repente comenzó a durar 3 meses. Una inscripción de hipoteca. Entonces, todo se ralentizó. Y lo que más afectó la dinámica de la construcción en medio de la pandemia fue que no contaban con los permisos oportunamente para iniciar la construcción. Una construcción no se inicia usted tomando un pico y una pala y apareciéndose en el terreno. Usted tiene que contar con todas las aprobaciones y la fiscalización de las instituciones para entonces dar un picazo. Y eso es bueno. En este país, en esa parte, ha crecido mucho. Ya aquí no se construye de manera espontánea, por lo menos construcciones verticales de 4 pisos. Siempre esas instituciones acompañan el proceso y garantizan la calidad. Nosotros hemos mejorado mucho esa parte en cuanto a la vulnerabilidad. Entonces, tenemos los aumentos de los precios y tenemos el aumento de los tiempos de aprobación por la burocracia. En medio de esa situación,
de la burocracia. Por ejemplo, yo le voy a contar ahora mi experiencia. Nosotros teníamos proyectos en curso que estábamos construyendo y eso era fácil, continuamos. De hecho, hicimos un proyecto en medio de la pandemia. Lo iniciamos y lo terminamos, teníamos el permiso, lo concluimos aquí en la Barranquita, en medio de la pandemia. Pero sucedió algo. Y es que cuando estábamos en el confinamiento y regresamos a la oficina, llamamos al banco, nosotros el fideicomiso, no sé si ustedes lo entienden el término, es un patrimonio autónomo que no depende de la constructora ni del adquiriente, o sea, es un tercero imparcial que maneja los recursos del proyecto y aunque yo sea constructora Vistasol, dueño de mi proyecto, yo no puedo hacer uso de esos recursos si no es con la autorización de un tercero, bajo sus términos y bajo los términos del contrato. En pocas palabras, si yo voy a construir este edificio, yo tengo que pedir esos recursos y esa fiduciaria manda un tasador, manda esto, y en función de eso me desembolsa los recursos que yo tengo invertido ahí. ¿Qué sucedió después de la pandemia? Y aquí viene algo positivo de la resiliencia. Cuando llamamos a la fiduciaria que necesitaba un desembolso, ¿saben qué dijo la fiduciaria? Un momentico, porque ahora estamos haciendo una evaluación a nivel nacional para entonces reevaluar cada proyecto y eso va a tomar tiempo. Señores, ustedes no saben lo que eso significa. Nuestra empresa se nutre de los recursos del fideicomiso. En medio de la pandemia no estamos sin liquidez y cuando llamamos a la fiduciaria, ¿qué dicen? Tienen que esperar a que hagamos una evaluación del sector. ¿Cómo está el sector? Para entonces proceder a liberar los desembolsos correspondientes y eso va a tomar tiempo. Gracias a Dios, nosotros somos una empresa que tiene muchos activos, inmuebles, solares. Como ustedes decían, nosotros estamos vendiendo ahora mismo 1.500.000 metros cuadrados en venta de solares. ¿Y saben cómo nació ese proyecto? Una marca que nosotros tenemos muy atractiva que se llama Solares Tipo SAN. ¿Ustedes han escuchado eso? Solares Tipo SAN es un producto de constructora Vistasol, lo que pasa es que lo manejamos aparte. Y eso le ha dado oportunidades a mucha gente de adquirir su solar con cómodas cuotas. Esa idea salió en medio de la pandemia. Porque cuando nos reunimos el equipo de gerentes, ¿qué decidimos? Vamos a convertir estos inmuebles, estos terrenos que tenemos, en activos líquidos, porque vamos a tener un problema de liquidez ahora porque la fiduciaria no quiere desembolsar. Señores, y algo que surgió para resolver un problema, ahí lanzamos un proyecto urbanístico aquí en la Barranquita, vendimos una serie de solares, pero algo que comenzó para subsanar un problema de liquidez, ustedes no lo van a creer, se convirtió en el negocio más grande que tiene Constructora Vistasol en los actuales momentos. Algo que surgió en la pandemia para subsanar algo, nosotros hemos colocado cerca de 6.000 millones de pesos a través de los solares tipo SAN. Y de repente resolvimos nuestro problema de liquidez. Incluso financiamos nuestros proyectos en gran medida con los ingresos que vienen de los solares sin necesidad de agotar en un 100% los préstamos interinos hipotecarios. Oigan eso, ¿de dónde surgió eso? Y eso es un buen ejemplo de resiliencia. En medio de una adversidad, nosotros no nos conformamos con solo mantenernos, sino que tomamos decisiones que potencializaron y la empresa pudo aprovechar el momento de tal manera que hoy el mayor producto de Constructora Vistasol son los solares tipo SAN. Y miren que Constructora Vistasol tiene 1.500 apartamentos, más de 1.500 apartamentos y un volumen de venta de cerca de 6.000 millones de pesos en ventas de apartamentos. Y en solo un año y pico, Solares Tipo SAN logró superar a Constructora Vistasol en la parte de apartamentos. Y no solo eso, aquí yo no tengo que esperar el dinero de la fiduciaria, sino que es un dinero que fluye a través de la empresa. Entonces, ya le hablé del sector de la construcción y como actor en medio del sector que está siendo azotado, ¿verdad?, por una burbuja inflacionaria
que esperamos que en cualquier momento comience a ceder. Y yo le decía a los emprendedores muchas veces, se enfocan solamente en los beneficios. Por ejemplo, quien no tiene mucha experiencia en negocio, él dice, yo voy a vender este celular y me voy a ganar 1,000 pesos. Voy a vender esa nevera y me voy a ganar 3,000 pesos. Y cuando yo me gane esos 3,000 pesos, es como yo di un palo con eso. Esa no es una mentalidad de emprendedor. Esa no es una mentalidad de emprendedor. El emprendedor debe pensar en el objetivo fundamental de una empresa. ¿Saben ustedes cuál es el objetivo fundamental de una empresa? La permanencia. Que la empresa permanezca en el tiempo como un activo social de la comunidad donde sirve. Que sea un instrumento de crear valor a esa sociedad. Para eso tiene que generar utilidades. Pero si a mí me ponen a elegir, y le decía a Rafael Morillo ahorita, si a mí me ponen a elegir, ¿qué tú quieres? ¿Utilidades o flujo de efectivo? ¿Con pocas utilidades? Yo le digo, yo quiero flujo de efectivo. Yo quiero flujo más que utilidades. Porque el flujo le da permanencia a la empresa. Las utilidades o un exceso de liquidez te vuelve ocioso y poco creativo. Porque tú trabajas en una zona de confort que te la da el dinero y de repente ya tú no te sientes retado a tomar decisiones que potencialicen la productividad. Entonces, si a usted como emprendedor le ponen a elegir utilidad o productividad, elija productividad. La productividad va a traer flujo de efectivo. Y cuando usted tenga un exceso de liquidez, eso habla de que es un indicador como un hemograma a la sangre. Hay algo que anda mal en usted como gerente, porque se supone que una empresa no debe tener un exceso de liquidez. Porque si usted tiene mucho dinero en cuentas, sin hacer nada, lo que eso está diciendo es que usted es un mal gerente. Porque usted tiene que meter eso a la productividad para potencializar el negocio. Usted diría, ¿cómo ustedes lograron tener, ahora mismo tenemos más de 2 millones de metros cuadrados en todo el país? Estamos desarrollando 1.500.000 metros cuadrados. Estamos construyendo 1.500 apartamentos. ¿Cómo lograron eso? Simple, dinero que entraba se reinvertía, dinero que entraba se reinvertía. Se adquirían terrenos, se llegaban a negociaciones. Y entonces ahora tenemos una plataforma que puede ofrecer mucho producto a la población. Pero si usted se concentra en que esa utilidad se quede con usted, usted va a pensar en pequeño siempre. Yo le pregunto a usted, ¿qué prefieres? ¿Ser el dueño de Google, aunque eso represente cero utilidad, solamente cubrir los costos, o ganarte el 50% de una transacción de 10 millones de dólares? O sea, usted se va a ganar 5 millones de dólares. A mí tú me regalas a Google con cero ganancia, donde ella, ingresos y gastos se equilibren, que maneja cientos de miles de millones de dólares, y tú me das un negocio de 10 millones de dólares que me generen 5 millones de utilidad, que sería una utilidad alta, y Google una utilidad baja. Yo prefiero el negocio de Google, aunque no me genere utilidad, porque a mí me interesa el flujo. Entonces, el emprendedor tiene que pensar de esa manera. Tiene que luchar por hacerse productivo. Y para hacerse productivo hay que innovar. Y eso es una virtud y un elemento para ser resiliente. La innovación. Recuérdense que la resiliencia tiene mucho con adaptarse. Entonces, ¿cómo tú te logras adaptar a los cambios? Innovando. Constantemente innovando, invirtiendo en conocimiento, asistiendo a conferencias como esta, donde tu pensamiento es retado, tu valladad o tu altura es movida. Quizás tú pensabas en 5, pero viene a una conferencia de esta y te motiva y de repente estás pensando en 10. Aumentar, porque tú eres lo que piensas. Entonces, la innovación es un elemento fundamental para ser resiliente. Otro elemento, conocer el entorno. Usted tiene que ver el entorno cambia. Lo único constante es el cambio.
No hay nada que permanezca con cierta estabilidad. Lo que sí es estable es que siempre vamos a estar cambiando. Entonces, el pensar que el entorno va a estar igual siempre es un error. Cuando vengan las adversidades, y así yo pienso realmente, yo lo que miro, ¿dónde están las oportunidades de este cambio? Y una muestra de eso fueron los fideicomisos. Nosotros tenemos 6 fideicomisos inmobiliarios, pero aprovechamos. Cuando salió la ley, los constructores tradicionales no dominan eso. No dominan eso, no dominan el fideicomiso. Entonces yo acababa de hacer una maestría en Administración de la Construcción en el 2009, creo la empresa constructora Vistasol, en el 2011 sale la ley de fideicomiso. ¿Y qué hago yo? Yo quiero ser un experto en fideicomisos. Y efectivamente, ahora los constructores tradicionales me preguntan a mí cómo hacer las cosas en fideicomiso. Y las reglas cambiaron. ¿Por qué? Porque me adapté al entorno. Ahora la gente vaya a preguntar, mira, ¿cómo se hace esto en fideicomiso? Porque Vistasol ahora es un referente de buenas prácticas en fideicomiso. Y los tradicionales tienen que venir a preguntar cómo se hace tal o cual cosa. Entonces los cambios, las adversidades, ¿a quiénes que benefician? ¿A ustedes los jóvenes? Porque ustedes tienen la capacidad de desdoblarse de manera rápida y de aprovechar las oportunidades. El que tiene una estructura muy grande, ahora su fortaleza es su debilidad. Porque así como es fuerte, entonces no se puede mover. Digamos, una empresa que tenga 500 camiones, 50 palas mecánicas, tiene una estructura que necesita constantemente obras de gran magnitud solamente para mantener esa estructura. Pero tú, joven, que tiene la habitación de tu casa como tu oficina, que tiene tu mente como el espacio donde tú operas, que no tiene ningún gasto fijo a menos que sea la cena, el desayuno, la comida y la cena. Tú tienes el mundo por delante porque tus costos operativos son muy bajos. Entonces aprovecha esa ventaja que tú tienes con el fuerte, porque la fortaleza del fuerte es su debilidad. ¿Sabían eso? La debilidad del fuerte es su fortaleza, porque para él mantener esa estructura necesita mucho dinero. Entonces, en el momento de que mengue el flujo de trabajo, el fuerte se viene abajo. Y tú permaneces de pie. ¿Por qué? Porque tú no tienes gastos operativos. Entonces ahí está la oportunidad para ti. Cuando vienen las adversidades, mira las oportunidades. Porque muchos fuertes caen y muchos débiles comienzan a subir. ¿Me entendieron en esa parte? Entonces, cuando vean que se asoman crisis, cuando vean que se asoman tiempos difíciles, entonces yo tengo que tener una actitud positiva y decir dónde está la oportunidad en medio de esto, porque la hay. Entonces voy a innovar, voy a conocer el entorno y voy a saber actuar, intervenir ese entorno y transformarlo para convertirlo y sacarle provecho a mi favor, positivizar la adversidad, resiliencia. Entonces, jóvenes, no quiero alargar mucho la práctica. Como es un conversatorio, ya yo dejo la mesa servida, estoy a la orden. Constructora Vistasol sería muy feliz de tenerlo a ustedes como pasantes, los que quieran ser voluntarios. Cualquier consejo, cualquier ayuda, estamos a la orden. Y le invito a que salgan de la zona de confort y asuman retos, a que aprovechen las oportunidades que muchas veces vienen envueltas dentro de un paquete que se llama adversidad, a que positivicen los momentos difíciles y que la bendición de Dios sobre todo esté sobre ustedes. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, comentario. Hay algo que quedó, podríamos decir, de soslayo. ¿Qué porcentaje en esa resiliencia usted le da al liderazgo? Muy bien. Yo diría que el liderazgo es fundamental. Es fundamental. Porque en medio de la adversidad no hay manera de emprender si usted no se pone el traje de líder.
y rompe la inercia. El liderazgo para mí sería el 60% y lo demás es el 40%. Si vamos a porcentaje. En pocas palabras, representa el 50 más 1. Porque si tú no sales de tu zona de confort y asumes una responsabilidad individual, liderazgo, cuando tú arranques, los demás te van a seguir. Pero tú tienes que arrancar. Y yo creo que ese es el simbolismo del liderazgo. Y el liderazgo, y qué interesante, voy a definir un poco el liderazgo. El liderazgo no es como nosotros nos lo hemos idealizado. Nosotros entendemos que ser líder es dirigir mucha gente. Eso no es liderazgo. Liderazgo es ser el líder de servicios del grupo, el que más sirve. No se vayan a confundir en eso. Un líder no es aquel como que está aquí en el podio y diserta y los demás le siguen. No. Y señores, la Biblia es clara en eso. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. Y saben una cosa, aplíquenlo al revés. El que es el servidor de todos se convierte en el líder del grupo, para que ustedes sepan. Usted quiere ser líder, sea líder en servicios. Y sirva, sea creativo, innovación. Y ese liderazgo va a ser desbordante y va a contagiar a todo su entorno. Para mí, si no el 60, el 50 más 1. Es la mayoría el liderazgo. Así que muchas gracias por su aporte. Yo daba por sentado el liderazgo, por eso no lo mencioné. Porque sin liderazgo no hay manera de salir adelante. Dígame. El último nivel. El máximo, ¿va que sí? Sí. Mira, qué interesante. ¿Quiere que te responda esa y luego hacer la otra? Y es bueno eso. Vistasol comenzó sin un centavo. Y eso le motivó. Nosotros no tuvimos un apalancamiento financiero. Lo único que nosotros tuvimos era la idea. Y usted dirá, ¿y cómo tú puedes arrancar con ideas? Sí, se puede. Ahora existen los instrumentos donde tú puedes monetizar una idea. Por ejemplo, el fideicomiso. Cuando yo comencé un fideicomiso inmobiliario nuestro, yo recuerdo que quería comprarme un vehículo en ese entonces y el banco me rechazó el préstamo en lo personal. Un vehículo económico, yo recuerdo menos de $1.000.000 y me rechazaron el préstamo. En cambio, yo sometí para ese mismo banco un préstamo a través del fideicomiso, que es un patrimonio autónomo que da garantía fiduciaria, donde yo era el dueño del fideicomiso, pero montado en este instrumento el tratamiento era diferente. Y yo recuerdo que solicitamos, ¿cuánto fue? 160 millones. Solicitamos 160 millones en préstamo y el banco no aprobó el préstamo. Miren qué dicotomía. En lo personal me rechazan el préstamo, pero me compraron la idea del fideicomiso y el banco dijo, yo quiero invertir en esa idea. Y el instrumento del fideicomiso le daba garantías al banco. Entonces, al final logramos hacer el proyecto exitoso, cumplimos con el banco y ahora el banco nos tiene entre sus mejores clientes y está dispuesto a apostar mucho más por nosotros. Pero todo comenzó con una idea, que con los instrumentos, colocada en los instrumentos o en el vehículo, porque el fideicomiso es un vehículo, colocada y montada en el vehículo esa idea puede producir dinero. Entonces, mi mayor reto fue el arrancar, el tomar la decisión. Recuerdo que una señora tenía unos terrenos aquí en la Barranquita, nos lo facilitó y yo recuerdo que fueron 15 millones de pesos, pero me lo puso a crédito y me dijo, mira, ve vendiendo solares y me lo va pagando a medida que eso.
Pero la cabeza mía se estaba volviendo loco, porque yo nunca había visto 100,000 pesos juntos y esta señora me dice que yo le debo 15 millones de pesos de un día para otro. Entonces, yo no dormía pensando cómo yo voy a pagar esto. Hasta que un día dije, ven acá, pero yo no le debo a la señora. ¿Quién le debe es el terreno? Lo más que yo puedo perder la iniciativa, pero yo no tengo nada que perder. Vamos a intentarlo. Y comencé a asumir el reto. Lo primero es que tu entorno va a ser tu peor aliado. Porque el entorno primero va a menospreciar tu idea y tu emprendimiento. Lo va a menospreciar. Luego que ven que tú continúas a pesar del menosprecio, entonces ellos van a cuestionar tu comportamiento. Primero un menosprecio, eso no va para ningún lado, pero cuando ven que tú avanzas un poco, cuestionan tus actividades en el sentido de que mira, quizás fulano se está metiendo en cosas que no puede. O sea, ahí viene eso. Luego, tú sigues adelante, viene otra fase y es el desprecio. Oigan eso. Entonces ya, después del cuestionamiento, viene una fase que es el desprecio a tu emprendimiento. Porque resulta que tú vas alcanzando, yo no sé si ustedes han leído El hombre mediocre de José Ingeniero, que es un clásico. El mediocre entonces va a sentirse amenazado por tu superación y entonces ahora viene la fase donde ellos se oponen prácticamente a tu idea. Luego, después de eso, viene otra fase, que es la ignorancia. Cuando ya saben que tú continuaste adelante, que tú tuviste futuro, y miren, y tú dirás que es lo más difícil, para mí eso es lo más difícil, tú sentir que tus amigos, que tus familiares tienen ese sentimiento, no hay nada peor que eso, porque tú quieres compartir tu éxito con ellos. Y cuando tú lo quieres compartir, lo que tú recibes es el desprecio en ocasiones. Muy pocos se quedan a tu lado. Pero después del desprecio viene otra fase, la ignorancia. Prácticamente no te quieren ver, no quieren compartir contigo porque entonces tú le haces sombra. Entonces te ignoran. Y luego viene algo, incluso las familias, pasa eso, la familia, no vayas a creer que son los de lejos. Todo eso en un lenguaje muy sutil, pero está ahí. Luego, después de esa fase, viene la aceptación. Y bueno, los psicólogos deben saber eso. Ya comienzan a aceptar de que tú eres una realidad. Y luego viene la adhesión. Ya comienzan a unirse a ti, ya te valoran, ya te estiman. Ya dice, ese es mi primo, ese es mi amigo. Yo soy familia de fulano. Ahí viene y dicen, yo soy familia de fulano. Viene ahora y por último entonces llega lo que es la identificación contigo y el orgullo que sienten de que tú seas su familia. Entonces, siempre traten de llegar sin albergar rencores en su corazón. Porque lo que hoy te adversan serán tus grandes admiradores y tus aliados en el futuro. Pero si tú te descalificas en el proceso, no va a poder disfrutar, porque ¿quién puede disfrutar sin la familia? Esas son tu familia, tienes que amarlos. Y ellos están en ese momento confundidos. Pero llegará el momento que ellos van a sentir mucho honor, mucho orgullo de ti, y ellos van a ser tus principales relacionadores públicos. Entonces, en el proceso, si ganaste la corona y guardaste rencor, perdiste. Pero si ganaste la corona y tienes amor para con tu entorno, a pesar de lo haber sucedido y no guardas rencor, eres un triunfador. Porque tú no puedes triunfar si no tienes con quién compartir. ¿Y con quiénes es que tú debes de compartir? Con tus amigos y tu familia, que no puedes perderlo en el proceso de tu emprendimiento. Tienes que saber que si progresas, vas a tener adversarios gratuitos en tu entorno más íntimo. O que no me digan que usted cuando ganó las elecciones, quizá hasta los amigos, que usted dijo, siempre hay un asunto natural en el ser humano, pero el líder tiene que imponerse a eso. Y tiene que superar esa adversidad y mantener el liderazgo sobre esa persona en amor. Porque desde que te llena de odio, como dicen en la cosa, perdiste. ¿Tú tenías otra pregunta o quieres darle la chance a otro? Me reflejo en ese ejemplo que usted dijo. Mayormente yo vengo de un lugar de escasos recursos y me menospreciaban mucho cuando yo vine a estudiar. En sí me gradué y también soy ingeniero en el área de la construcción civil.
Mi pregunta es, en su comienzo, si usted tuvo algunos mentores, ¿por qué siempre uno se inspira en una persona para lograr los objetivos? Me gustaría saber eso, quién lo motivó y cómo fue su primer comienzo, porque no es fácil ni de cero. Por lo digo, en el caso mío también, que yo me he lanzado a una construcción, no es fácil, y más cuando uno viene de abajo. Es cuando. Dime con quién andas y te diré quién eres. Tú eres lo que es tu entorno. Si tu entorno es tóxico, es una palabra que no me gusta, pero yo la uso ahora, tú serás una persona tóxica. Si tu entorno es positivo, contribuyen al crecimiento, tú crecerás. Entonces, tienen que tratar de crearse un entorno cónsono con sus objetivos. Porque déjenme decirle, el entorno tóxico también tiene su atractivo. Es muy fácil yo tomar aquí y acabar con una persona y como en cierta manera sentir placer atacando al otro. Es una zona de confort. Pero cuando usted está en un entorno así, usted tiene que salir y mejor hablar bien de esa persona, valorar el esfuerzo que esa persona tiene. Y sí, claro que tuve mis mentores. Por ejemplo, yo tengo un tío que trabajé en una ferretería, se llama Ferretería Roberto Espinal. Es mi tío, yo trabajé muchos años ahí, aprendí la forma de hacer negocio, veía cómo él vendía y aprendí mucho ahí. ¿Tú sabes de quién yo aprendí mucho? De Príamo Rodríguez Castillo. Poca gente sabe el hombre que era Príamo. Como fui 3 años miembro del consejo académico de la universidad, todos los meses había una reunión y yo veía cómo Príamo actuaba y realmente la personalidad de Príamo influyó en la mía. ¿Alguien conoció a Príamo aquí? Príamo era un hombre enfocado en objetivos. Todo, pero tú eres el hermano de la... ¿Tú tienes una hermana en usted también? No. A mí, no. Bueno, de UTESA. Pero Príamo era un hombre que se trazaba una meta este mes y el siguiente mes venía con el resultado. Y debo decir que Príamo Rodríguez fue un mentor sin él proponérselo, yo escuchándolo. Y él me estimaba, me valoraba. Cuando yo levantaba la mano en el consejo académico, yo siendo un estudiante, siempre decía, los estudiantes son la materia prima de aquí. Él tiene que hablar primero. Y yo entiendo que cuando él murió, yo lamenté mucho esa muerte. Príamo Rodríguez influyó mucho en mí. Pero, ¿qué decir? Familiares me ayudaron, fueron mis mentores. Siempre hay familiares que están contigo ahí, que te apoyan. Y ahora yo debo decir que cuento con un equipo y un recurso humano dentro de la empresa que lleva la parte operativa de la empresa. Porque usted no puede ser el Superman o el Bob Bunny, que pichaba, que echaba, bateaba. A medida que usted va creciendo, usted tiene que dejarle los espacios a otros. Entonces, claro, esto no ha sido construido por mí, yo he sido un catalizador. Pero yo creo que esto pertenece a todo un equipo, a un engranaje, que ha dado lo mejor de sí para que hoy, Constructora Vistasol, el ingeniero José Espinal, me ayude. Mi esposa ha sido un soporte, tenemos 4 niños, yo puedo trabajar con libertad y esa atención de los niños están garantizadas. También me ayuda la empresa. Entonces, no terminaría yo hoy si te dijera la cantidad de gente que Dios pone en el camino para ayudarte y ser tus mentores. ¿Alguien más? Mire, otra cosa, hay que ser agradecido. El que no es agradecido no recibe. Óyeme, es mejor dar que recibir. La persona que siempre están demandando, yo quiero esto, yo quiero lo otro, siempre el mundo le es escaso, siempre le hace falta algo. Pero el que vive dando gracias por lo que tiene, encuentra que le están dando más de lo que merece. Entonces, una actitud agradecida te hace una persona positiva. Uno de los sectores más pujantes en la economía nacional es el sector construcción, como muchos conocen, aportando un 15% del Producto Interno Bruto, generando más de 400.000 empleos, Así es. Indirectos e indirectos. Usted mencionó que quizás su gallina de huevo de oro fueron sus activos líquidos. Los solares comenzaron a vender, fueron un patrimonio para capitalizarse. Pero, ¿ha pensado cuál puede ser su nueva gallina de oro al momento de las tensiones que hay ahora mismo entre Oriente y Occidente, es decir, entre China y Estados Unidos, por la situación de Taiwán? Están a la vuelta de la esquina, por así decirlo.
Y quizás los mismos enfrentamientos que se han venido dando, que han disparado los principales insumos del sector de construcción, acero y cemento, por la situación rusa-Ucrania, afectando directamente a un país en vía de desarrollo como es ese. Muy interesante tu pregunta. Yo tenía esa información, no quise hacer, pero sí la construcción aporta el 15% del Producto Interno Bruto en la República Dominicana y produce 400.000 empleos directos, pero indirectos son mucho más. Mira, yo creo que hay que mirar el entorno, lo que hablábamos, y las oportunidades que hay que ver cómo se abre, porque no es que uno tiene una varita mágica y puede ver el futuro y predecir el futuro. Esas son situaciones que no se ponderaron. Lo que pasó en Ucrania, las importaciones de acero en la República Dominicana en su gran mayoría venían de Ucrania. ¿Sabías eso? Entonces, eso encareció un insumo que es básico, el acero. Ahora China, la cerámica, todo viene de China. Sí, mucho más. Entonces, de los productos. Entonces, si sucediera algo entre China y Taiwán, hay que ver la escalada y cómo Estados Unidos se involucra en eso. Creo que de eso va a depender. Si Estados Unidos tiene una participación activa y frontal contra China, evidentemente que el mundo cambiaría radicalmente. Porque estamos hablando de las dos potencias económicas enfrentadas, más Rusia. O sea, ya habría que vivir en un entorno de guerra. Pero sí te voy a decir una cosa, mi mentalidad. Esos son análisis que uno hace, pero ahora hay que enfocarse en lo que tenemos. Yo creo que el reto de una empresa, por ejemplo, como nosotros, es renegociar precios, renegociar condiciones con los clientes, cumplir y tratar de mantenerse en medio de la situación. No pensar tanto en las utilidades, sino compartir los daños colaterales que ha dejado la pandemia entre cliente y constructora. No podemos pensar que todo, si aumentó un 40%, como que el aumento tiene que ser en función de un 40% para el cliente. Imposible. Si tú tenías previsto ganarte una cantidad, entonces ahora debes pensar que si el cliente va a asumir parte, tú también tienes que asumir otra parte. Porque como una cosa le digo la otra. Una empresa que actúe desde su zona de confort y diga todo lo debe de pagar el cliente, eso es injusto. Si tú te ibas a ganar 10 pesos, piensa en ganarte 3 y sacrifica 7 por la situación actual. Y al cliente pídele también un sacrificio. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Y por eso hemos hecho contratos felices y renegociaciones muy satisfactorias. Yo creo que ahora hay que enfocarse en eso. De eso va a depender. De qué tanto tú logres trabajar esa parte. Y ya, bueno, venido la situación, si viene, seguro habrán oportunidades. ¿Y tú sabes cuáles van a ser las oportunidades? Que no va a haber utilidad, van a haber pérdidas, y las empresas que logren mantenerse en medio de esa situación serán las empresas líderes a nivel nacional en el futuro. Entonces, simplemente, tú estás haciendo una apuesta, y así es que yo veo las cosas. Tú dices, voy a descender en el momento y apuesto a ser líder en el futuro, porque evidentemente la productividad mundial se va a caer. Y tú lo que tienes que aspirar en medio de eso, mantenerte en pie. Simple. Es eso. Pero no ser tan ambicioso en medio de la situación, que es lo que nos mata a nosotros. El ratón muere por morder el queso. Entonces, el deseo de lucro es la trampa peor que puede caer un emprendedor. Es la peor trampa, porque lo pierde su razonamiento y se deja seducido por el deseo. Y ahí mismo falla. Entonces, yo lo que creo que debe ser en pensar en el bienestar, ganar. El bienestar de mi cliente y mi permanencia. Ya, desde que tú logras tener ese pensamiento, nosotros no lanzamos solares tipo SAN con un ánimo de lucro y todavía no lo hacemos así, aunque ganamos bastante, o sea, en eso. Pero nunca fue nuestra idea. Nosotros lo hicimos para resolver un problema, si tú recuerdas lo que yo lo dije. Y se convirtió en un negocio. ¿Ves? Y para vender tanto tuvimos que darlo a precios y condiciones muy cómodas, porque necesitábamos capitalizarnos rápido. Y eso lo que generó fue, con decirle que en el último proyecto, oigan esto, le voy a decir, nosotros vendimos 233 solares en un día.
En medio de la pandemia nosotros duramos 5 meses vendiendo 100 apartamentos mensual, promedio, 100 todos los meses. El sector construcción tiene una línea muy fina y todos los días hay que tratar de ver dónde tú estás con respecto a esa línea. Y es fácil de cruzar del otro lado. ¿Por qué? Porque los constructores manejan grandes volúmenes, muy grandes, muchos volúmenes. Y ese volumen de dinero, de flujo que tú manejas, te hace creer que tú eres rico. Y oiga lo que digo, te hace creer que tú eres rico. Y en ocasiones, tú crees que manejas un patrimonio propio. Mucho volumen, me siento rico, me siento, no es como no me sienta, es lo que yo soy. Pero ¿sabes una cosa? Tú te sientes rico con dinero ajeno. Entonces, tomamos libertades cuando vemos esa jipeta tan bonita. Imagínate, para lo que yo recibo eso no es nada. Y la casa de la playa. Y gasto también en mi diversión porque yo vivo de esto. Y entiendo que el flujo llega a diluirse entre lo personal y lo institucional. Genera un déficit. Ese déficit está ahí operativo. Yo logro hacer un proyecto, pero quedé debiendo. Ese señor es un colaborador nuestro, tiene mucha experiencia y él, dile lo que tú dices de Constructora Vistasol para yo decirle cuál es lo común en el sector. Jofrey es un experto que nosotros traímos de Santo Domingo para ayudarnos. ¿Qué es lo común en el sector de construcción? Jofrey Calderón. Ven aquí. Como es un conversatorio, yo quiero que él participe porque él ha sido empleado de otras empresas, que no hay que mencionar el nombre, pero claro. ¿Qué es lo común en el sector construcción? Bien, el sector construcción obviamente se hace su financiamiento a través de préstamos con bancos o entidades financieras. Y lo que sucede mayormente en todas las empresas es un reenganche de proyecto a proyecto. El dinero no me dio, simplemente pido un reenganche con el otro proyecto y así, pero las deudas van aumentando. Pero el déficit va quedando, o sea, yo reengancho, pero me quedan 10 millones de déficit. Cuando voy en el tercer proyecto ya tengo 50 millones de déficit, llega un momento que parece un sistema Ponzi. Y después, ¿qué pasa? Explota la pirámide. Entonces, engancho, y es cuestión de tiempo para que suceda la hecatombe. Entonces, eso es muy común. Ahora, no quiero decir, nosotros en Santiago tenemos la bendición de que hay muchos constructores serios y el fideicomiso viene a resolver ese problema. Porque ¿qué es lo que hace el fideicomiso? Manejar dinero hasta tanto esté el inmueble y no le da la oportunidad al constructor de acceder a esos recursos a menos que sea con la evidencia de que hay avance en la construcción y con las ubicaciones. Nosotros tenemos 6 fideicomisos inmobiliarios y en esos fideicomisos, hasta que nosotros no entregamos la vivienda, no tenemos acceso a los recursos de esos fideicomisos, lo cual le da protección al cliente. Entonces, el fideicomiso vino precisamente por eso. Entonces, los constructores se suicidan también. Por ejemplo, yo tengo como política que no quiero incursionar por mucho tiempo en el sector público, porque el sector público se maneja también con un déficit. El Ministerio de Obras Públicas debe una cantidad de dinero, pero el gobierno actual tiene que hacer las obras. Entonces, ¿qué le dice? Mira, yo te pago, pero tienen que construirme esta. Entonces te paga 10 millones de pesos, pero te dice, constrúyeme una obra de 15 millones. Entonces tú vienes, o de 20 millones, te pagan 10 y tú haces una de 20. Ahora te deben 20 y te pagaron 10. Luego te pagan los 20 y te meten 40. Hasta el momento que cambian el funcionario y el que viene no es amigo tuyo, tú te quedaste enganchado con 60 millones. Los suplidores te están pidiendo que le pague. Y los suplidores no tienen que ver de que el Estado, ya tú no tienes oportunidad de cobrar ese dinero. Y yo creo que por ahí es que han venido los mayores suicidios y fracasos. Porque me motivé quizá mucho en el sector público, me dejaron enganchado y al dejarme enganchado ahora no puedo cumplir con mis acreedores me presionan, no aguanto la presión y la historia termina de manera trágica. Entonces,
Ojalá que en el futuro el sector público se siga disciplinando y vea que quien está en esto lo que anda buscando vida, no muerte. Pero yo creo que muchos están relacionados con esa parte. Bueno, señores. Una pregunta de una dama. No, lo que estoy es maravillada con la información, que venimos a una clase y resultamos con información para proyectos futuros. Así es. Y vuelvo y les repito, en vano edifican los edificadores si Dios no edifica. En vano se esfuerzan ustedes si no tienen la bendición de Dios. Más vale caer en gracia que ser gracioso. Muchas gracias.